Bien, estamos de regreso. Álvaro, pues obviamente me estaba pidiendo la palabra, ¿no? Antes de ir a la pausa comercial. Sí, yo creo que parte del problema es, primero quiero mencionar el tema de los impuestos. ¿Por qué hay resistencia a pagar impuestos? Cuando uno ve la ineficiencia del Estado, cuando uno ve gastos irresponsables en los órganos del Estado, en los diferentes órganos del Estado, uno se pregunta, ¿para qué voy a seguir pagando más impuestos? Cuando uno ve que hacen falta insumos en los hospitales y los policías se la ven dura para que les puedan pagar, mientras en la Asamblea Legislativa aumenta la planilla de asesores o quieren poner un canal de televisión y en la Corte Suprema aumentan los gastos de viaje o la compra de blindadas, entonces uno se pregunta, ¿para qué voy a pagar más impuestos? Y entonces hay que llamar a una rebeldía, No, de decir, entonces, mire, yo no pago más impuestos en este país porque... El punto es, mientras el Estado no gasta eficientemente los fondos que con mucho sacrificio logra recolectar, el país no, la gente se va a resistir a pagar impuestos. Lo cual no es correcto tampoco, no estoy llamando a una resistencia en eso, ¿verdad? Pero estoy diciendo, necesitamos también de parte del Estado eficiencia, austeridad real, ¿verdad? Y no solo hablo del gobierno, del Ejecutivo, como lo tenemos conceptualizado en general en la población, ¿verdad? Hablo también de la Corte Suprema y de la Asamblea Legislativa. Desgraciadamente el clientelismo político nos ha llevado a muchos de estos problemas. El otro problema es que generalmente los gobiernos están pensando en la próxima elección. Entonces, como están pensando en la próxima elección, no se quieren meter en problemas de fondo como una reforma fiscal seria, como una recorte de gastos serio. Entonces, sí, pero no todo el tiempo, Álvaro, estamos en ese estado de elecciones, ¿no? Aun cuando... Desgraciadamente sí. Desgraciadamente, en este momento sí, ya es un momento complicado, pero perdona, cuando comenzó el gobierno de Saca, cuando comenzó el gobierno de Flores, cuando comenzó el gobierno, pudiesen haber encontrado el espacio para hacerlo. Pensando en la próxima en El Salvador empieza la próxima elección. También está pensando en la próxima elección. Acá empieza la próxima elección cuando cierran la urna a las 6 de la tarde el día de que termina la elección. En todos los países es así, pero yo creo que eso no es manejo de crisis. La idea original... El problema es que no han querido manejar la crisis como se debe manejar. La idea original por ejemplo, del secretario Segovia de un pacto fiscal, que luego fue otra más de las promesas que quedan ahí en el aire, pero la idea original, el concepto original era positivo. El problema es que no se logró entendimiento alguno y no se va a lograr ya en el año y medio que queda. Pero, mira, yo quisiera opinar porque yo creo que las dos cosas que traes, yo no estoy de acuerdo con tu visión y te voy a decir por qué. El problema del gasto del Estado, es cierto lo de los carros, pero cuando uno analiza el presupuesto, entonces esas son minucias. Está bien, hay que entrarle y evitar el despilfarro. El problema del gasto del Estado aquí ha tenido dos cosas muy de fondo. Uno, la corrupción profunda que hubo en los gobiernos de Arena, y ahí están los casos, y vamos a la impunidad que hablamos la vez pasada, que no se toca. Y la otra cosa es que lo que le estaba diciendo de la deuda, cada vez se hace tan cara que es el principal gasto del Estado. Claro, es lo que yo le digo. Es que si tú sumas los intereses más el principal, solo este año están hablando de casi $1.000 millones de servicio en la deuda que hay que pagar ya. No digamos que van a emitir 400 millones de bonos más para los fondos de pensiones. La cosa es insostenible. Pero es el gasto problema, es el Estado. Doctor Arias. El Salvador, sí. el gobierno de El Salvador. Usted hablaba de la salida, ¿no? Decía, mire, estas son las salidas. Pero antes quiero escuchar a Benjamín Cuellar para luego pasar a hablar. Me parece que es importante, como decía Roberto, ya está planteado el problema. Sabemos que hay solo para terminar la idea, es que lo que te digo, que no es el tema salida del gasto de que habla el compañero, el problema y que no queremos. No, si es que la gente aquí paga impuestos y lo único que no pagan son las grandes empresas o pagan una tontera, como yo lo dije la vez pasada. Este país, el pueblo salvadoreño, los hogares, es el país que más tributa en el mundo. Pero las empresas salvadoreñas son las que menos tributan en el mundo. Y eso es lo que hay que corregir, que es lo que está más toda la progresividad. Yo creo que El Salvador ha tenido en los últimos 20 años dos momentos históricos que pudo haber aprovechado este país. Uno, un poquito más de 20 años, el fin de la guerra con el Acuerdo de Ginebra, ¿verdad? A partir del Acuerdo de Ginebra, que planteaba, uno, terminar la guerra, obviamente, los combates había que terminarlos. Dos, democratizar el país. Esto tiene que ver con la democratización del pago de los impuestos, de las contribuciones.
¿verdad? Respeto irrestricto a los derechos humanos. El artículo 2 menciona, ¿verdad? El segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución habla de que el Estado salvadoreño está en la obligación de asegurar a los habitantes el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Son derechos, señores, ¿verdad? Son derechos. Y 3, la unificación de la sociedad salvadoreña. En ciertas cosas debía haberse unificado este país, pero no se ha hecho porque sigue partido en una situación de injusticia. Es una prolongación de Guerra Fría, ¿no? Después de la firma de los acuerdos. Política, económica y socialmente está partido este país, ¿verdad? Entonces, y ahí en medio está la gente que se llama clase media o como le quieran llamar. Pero esa gente tenía que haber sido el mejor aliado de este gobierno, que es el segundo momento que yo quiero mencionar, el de la alternancia política. El mejor aliado no tenían que haber sido los amigos de Mauricio, debía haber sido el pueblo salvadoreño y sobre todo esa clase media que está aguantando todo esto. ¿Y cómo se podía haber empezado a cambiar para tener de aliado a ese sector de la población? Con transparencia, con austeridad, con probidad y con combate a la impunidad. Y eso no se ha hecho, ¿verdad? Eso hubiera ganado más que simpatías en el populómetro latinoamericano, donde sale Funes, hubiera ganado simpatías dentro del país y se hubiera acompañado en cambios de fondo, cambios estructurales que se necesitan. Roberto, Álvaro, el problema está planteado, ¿no? Y digo, la salida inmediata, porque tenés ya el problema encima, sería aprobar estos préstamos en la Asamblea Legislativa de $800 millones. Digo la salida inmediata, Roberto. Ya vamos a hablar a largo plazo cuál puede ser la salida, pero digo, y aquí va la pregunta, ¿está siendo responsable o irresponsable Arena al negarse todavía a votar por esos préstamos? ¿Está siendo responsable o irresponsable? Es que eso entra en un torbellino en el cual está la elección del fiscal, la decisión de aprobar los 800 millones, la decisión de aprobar el presupuesto. Ahí entras en otra lógica. La sentencia que estamos esperando, perdón Roberto, de la Corte de Cuentas, por ejemplo, de inconstitucionalidad. Entonces, todo eso está moviéndose al mismo tiempo y posibilitando que se dé una cosa a cambio de la otra y eso hace más complicado Pero todo. la pregunta sigue siendo válida, o sea, si tú mezclas todo esto, algún grado de irresponsabilidad tendrá al mezclarlo, ¿no? Yo estoy diciendo si es responsable Arena al no haber votado hasta hoy o es irresponsable al no hacerlo, sabiendo cómo están las finanzas del Estado. Pues, lo que hay que hacer es ocupar esos 800 millones para lo que se debe de ocupar, es decir, hay una necesidad y volvemos al mismo punto. Mientras no se ataque el pago del servicio de la deuda externa y cómo se va a lidiar con eso es bien difícil. Y estar buscando cosas que no son salidas que ya se empiezan a plantear. Aumentar 2 puntos al IVA, aumentar el tiempo de retiro de las personas. Eso todavía no se ha dicho, pero los que lo están pensando. Es decir, hay que decir las cosas como son. Entonces, yo estoy convencido de que sí, el problema de los 800 millones que ahora se vuelve un problema político porque se está muñequeando alrededor de sí, yo lo apruebo a cambio de. Entonces ahí se te complica, pues ya se te enredó la cosa. Ya no solo son los 800 millones. O sea, bueno, me queda claro que no quieres dar un calificativo de irresponsabilidad y responsabilidad en este tema, ¿no? El tema de los 800 millones es como el capítulo 1345 de una telenovela que se llama La deuda externa. El único cambio es que como en esas novelas mexicanas, entonces los malos volvieron a ser buenos y los buenos volvieron a ser malos. Esta es la versión colombiana, venezolana. Exacto. De la novela. O más bien, esta es la versión mexicana que copia las venezolanas y colombianas. Entonces, miren, a mí me da risa escuchar los argumentos de hoy de Arena y escuchar los argumentos de hoy del Frente, porque son exactamente lo contrario que tenían el discurso hace 5 años. Hace 5 años, ¿quiénes eran los irresponsables que no aprobaban los préstamos para los hospitales, para la salud, para los policías? El Frente. ¿Y quiénes eran los irresponsables que se endeudaban? Arena. Ahora el discurso es exactamente lo contrario. ¿Quiénes son los irresponsables que no quieren aprobar los préstamos? Arena. ¿Y quiénes son los irresponsables que siguen endeudando el país? El Frente. Entonces, en el fondo, los que tenemos que pagar, y esto va a trascender a Arena y al Frente, porque en 20, 25 años probablemente estos partidos ni van a existir, pero usted, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos vamos a tener que pagar la deuda. Entonces, eso es lo que nos tenemos que plantear, que si es irresponsable, que si no es responsable. Eso es obvio que esto es el tema de la deuda se ha manejado con suma irresponsabilidad
en los últimos años? Mira, Romeo, mi punto de vista es el siguiente. Yo escuché a los de Arena que estuviste aquí, creo que es Zamora y Daguizón. Realmente están hablando tonteras, lo digo con respeto, porque realmente no tienen argumentos, porque ellos saben cuál es la situación de las cosas, de la gravedad que hay. Yo creo que el problema es que el gobierno debería de asumir la responsabilidad de enfrentar la crisis que tiene. Mira, si le aprueban los 800 millones, ponele que resuelve la caja, pero enero o febrero vamos a estar otra vez igual o peor. Entonces, el problema es que, ¿cuándo se va a enfrentar? Si ahorita Arena dice, no voy a financiar porque quiero poner en crisis este gobierno, pues si es que ya está en crisis. O sea, ya los síntomas que tú ves, el tema de la policía y tantas cosas que las medicinas, pero muchas cosas. Bueno, el hecho que digan que ahorita el gobierno tiene en caja más de 400 millones de dólares en quedan que no puede pagar, y le suman los 800 o 700 millones de letes, y le suman los 900 millones del servicio y la deuda. O sea, la cosa es que es el momento. Yo creo que este gobierno salvaría todas las críticas que tiene si con responsabilidad de país asume y dice, vamos a resolver este problema, y llama a la banca multilateral y le dice, señores, nosotros no tenemos capacidad de pago y necesitamos una moratoria de 5 o 10 años. Y se va donde que es una parte gruesa de la deuda, y se va por otro lado, donde los bilaterales, que son los gobiernos, que no es la deuda más importante, y les dice, miren países, nosotros no podemos pagar, hagamos una cosa, permítame que lo que yo les tengo que pagar a ustedes, yo lo invierta en salud, en educación, que lo mismo hay que hacer con el BID y el Banco Mundial. Lo que yo les debo a ustedes, denme una moratoria mientras resucito este cadáver, esta economía. Pero yo me comprometo a invertirlo en educación, en salud, en inversión, ¿verdad? Para levantar la economía. Y lo mismo, entonces la deuda que tú tienes en los mercados financieros. Esa deuda estoy pensando en la figura de la persona que va al banco. ¿Qué tal si hace eso el gobierno? Hace esas solicitudes. Es que mira, ¿y cómo queda su crédito a nivel internacional? ¿No? ¿Cómo queda su confianza a nivel internacional? Bueno, yo espero que mi libro se lea. ¿Sabe? Porque lo hice en base a números. Pues mira, ¿qué es lo que va a pasar? Tú pagas $1.000 millones de servicio de deuda y los liberas. Ya resolviste el problema. Si están diciendo que el problema de los subsidios son 400 millones de dólares, redúcele el 50%, no te digo el 100%, a las ilusiones. Son 500 millones de dólares más. Te estoy hablando de 1.500 millones de dólares, que eso sí es entrarle al problema. Vamos a hacer la pausa. Sacar a la calle a 6.000 gentes para ahorrarse 28 millones de dólares. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Cuáles serían las consecuencias de que El Salvador haga estas peticiones, que es aparentemente la salida, o una de las salidas como lo plantea el doctor Arias? Vamos a hablar cuando regresemos de eso. Pausa. Mira.